Bueno, es obvio, la Fundación Botín interviene en el sistema de ciencia y tecnología porque es bastante sabido de todos los que estamos en este mundo, siempre hablando de campo de biotecnología, ciencias de la salud, que no existe realmente una correspondencia entre lo que es la producción científica que existe en el mundo académico, tanto universidades, centros públicos de investigación o OPIs, con lo que la presencia que esos resultados de investigación van a tener después en el mercado. Hablo siempre, por supuesto, del contexto español, no hablo del contexto de otras universidades, centros públicos u otros países que no estén ubicados en España. Esto realmente no se debe, es nuestra experiencia lo que estamos volcando aquí, no hablamos de ningún informe, a la no existencia de puentes, porque sí ha habido un esfuerzo por parte de las administraciones, de las universidades, de hacer y tender puentes entre lo que es la empresa y la academia. No obstante, nosotros lo que hemos observado a lo largo de nuestra experiencia corta, es un programa que tiene una bisoñez importante, tengan ustedes en cuenta que llevamos solamente 5 años ejecutando este programa de transferencia tecnológica, sí hemos observado que no se trata tanto de llevar los resultados o el conocimiento desde las universidades a las empresas, como de realmente transformarlo. Es decir, el conocimiento implica un proceso de transformación para que sea asimilable por el mundo empresarial, cosa que es bastante escasa en el panorama. No se puede generalizar, pero sí es frecuente, digamos, que esto no ocurra. Uno de los factores que nosotros consideramos clave, por tanto, es la identificación adecuada de ese conocimiento en el punto donde se genera, tratando de encontrar cuál de ese conocimiento realmente es útil, transformarlo, definiéndolo como producto, para que sea asimilable por el mundo empresarial y no perdernos en este proceso de que si lo llevo, lo transporto, que si se entienden, no se entienden, de tender puentes, ¿no? Realmente tenemos que debe haber una clara transformación. Para ello, la Fundación desarrolla 3 programas desde hace ahora 6 años, de una forma sistemática. El primer programa que generamos es un programa de generación de transferencia tecnológica, del cual no vamos a hablar hoy. Es un programa que se centraliza en el investigador, en apoyarle, en hacer su trabajo. Después hablaremos muy soberamente de él. Un segundo programa, que es del que sí vamos a hablar hoy, que es un programa de financiación de la transferencia tecnológica, y es un programa que no va destinado a los investigadores, sino a las instituciones. Y un tercer programa que llamamos Investigadores Botín, es un programa de prestigio, que lo que consigue de alguna forma es consolidar lo que hemos obtenido en el primer programa. Así, tenemos que el primer programa que les comentaba lo que pretende es un cambio cultural, es hacer ciencia de una manera distinta a como habitualmente se hace. Es decir, no se trata tanto de descubrir como de buscar la utilidad de lo que uno descubre. Esto que parece que es una obviedad, realmente no es tan obvio en la ciencia española, ni en la ciencia internacional, porque la inquietud del científico no es buscar la utilidad de lo que hace, sino descubrir. Por tanto, cuando descubre, pierde el interés por el descubrimiento, y lo que suele ocurrir es que esos descubrimientos los encontraremos después citados en el estado de las artes, o en el estado del arte, de patentes, por ejemplo, en el mundo anglosajón, bastante frecuente en patentes que se presentan en la oficina americana. De otro lado, el siguiente programa que tendremos nosotros, que hemos hablado aquí, es consolidar lo que hemos conseguido. Es muy importante que cuando un investigador que ha trabajado con nosotros durante un periodo de 5 años y ha respondido a lo que nos esperábamos de él, pues podamos comprometernos por un periodo adicional como mínimo de 5 años más, que es lo que hacemos con los que llamamos investigadores botines, ¿no? Y un tercer programa, que es el que hablaremos, este programa que se llama Mind the Gap, que no responde nada más que a un acrónimo porque hay un gap, y que lo que pretende es posibilitar que las tecnologías que tengan un potencial comercial pues puedan llegar al mercado y generar un desarrollo económico y social. Por tanto, si uno genera conocimiento útil, es posible que esto ocurra. Nosotros en nuestra experiencia, y no voy a hablar de números nuestros, antes de empezar el programa, cuando nosotros recogemos a los investigadores, y después de 5 años, existe realmente es impresionante los resultados que obtenemos, no porque lo hagamos bien, sino porque es lógico que así ocurra. Es decir, si a un investigador se le tutela y se le ayuda y se le deja que se concentre en investigar qué es lo que le gusta, pues normalmente el resultado pues, es que genera un conocimiento mucho más útil que en condiciones normales hubiera hecho. Y otras cosas porque tiene un premio real y un reconocimiento de lo que está haciendo. Este programa Mind the Gap, por tanto, tiene un objetivo, que es cubrir esa brecha o ese vacío que separa la ciencia de la empresa. Tiene siempre que posibilitar que las tecnologías que tengan un potencial de explotación avancen hacia el mercado para contribuir a un desarrollo social. Realmente es muy difícil hoy en día, y ustedes trabajan en esto, identificar una tecnología que tenga un potencial. Pero aún es más difícil que una vez identificada pueda valorizarse o desarrollarse
y poder alcanzar el mercado. En el campo en el que yo me muevo, los tiempos son enormes. Estamos hablando de, no solamente de inversión, no voy a hablar de inversión, pero sí hablaré después. Se habla de tiempo, y el tiempo pues, puede exceder perfectamente los 10 o los 15 años, partiendo de que uno tiene una idea, que no hay un drug discovery previo, ¿no? La proyección estratégica nuestra siempre es abordar fases muy tempranas del desarrollo tecnológico y siempre orientadas a la definición clara de un producto. No queremos que la ciencia pase a la empresa, queremos que las empresas tengan productos definidos como tales. Y para ello lo que hacemos es brindar a las instituciones pues, de recursos tanto económicos como de gestión. Si conocen ustedes a la Fundación Botín, quizás no la conozcan, siempre asocia un binomio de gestión-financiación. Nunca damos dinero, siempre aportamos o gestionamos el dinero que damos, o tiene un fin el dinero que estamos poniendo o el recurso que estamos utilizando. En el modelo clásico que ustedes todos conocen de lo que sería el desarrollo de un producto en el área en la que yo me muevo y quizás en algunas otras áreas, pues va a haber una fase de investigación que se lleva a cabo en el laboratorio, donde el papel predominante es de la institución y del investigador, y una serie de fases posteriores, separadas ya del mundo académico, que serían las de desarrollo y comercialización, donde los responsables de hacerlo, pues es obvio que serían la industria y el capital, y este es el mundo empresarial. La Fundación Botín lo que ha introducido es un tercer concepto que pensamos imprescindible para que esto suceda de la manera en cual tiene que acontecer, que es la denominada fase de definición. Nosotros no hemos inventado esto ya está inventado, pero la fase de definición es crítica porque es donde realmente asociamos un producto a un mercado y establecemos un modelo de explotación para el mismo. ¿Qué hacemos con esto? Es muy importante la validación técnica de la idea que tuvo el investigador durante la fase de investigación, mediante la relación de pruebas de concepto cuando sean necesarias, o estudios de mercado, o un refuerzo, estudios o consolidación de la propiedad industrial si es necesario, y por supuesto siempre establecer un modelo de negocio de lo que ahí tenemos. Esta es una forma de trabajar que es habitual para la Fundación Botín. Siempre estamos más allá del mundo académico, no nos vean ustedes en el mundo de la empresa porque no estamos ahí. Nosotros estamos en la parte académica siempre apoyando a la institución o al investigador. Obviamente nos tenemos que introducir hoy por hoy un poco más allá en la fase de definición y empezar a crear empresas o incentivar la creación de empresas cuando sea necesario. No pensamos que sea el modelo óptimo de explotación de los resultados de investigación crear una empresa por cada idea, por supuesto que no. Pero hoy en día no estamos viendo abocados a ellos porque no existen estructuras intermedias capaces de hacer eso. No obstante, estamos en Cantabria y yo soy muy de aquí, pues he querido plasmarles de una manera más gráfica en qué consiste esto. Yo desconozco si hay investigadores o no en la sala, pero básicamente la charla se titula de la idea al producto. Desde que un investigador tiene una idea o está pergeñando una idea, desarrolla un programa de investigación para llegar realmente a un concepto que podríamos llamar más de innovación, hay que pasar y hay que realizar una serie de pruebas de concepto, por ejemplo, o estudios incluso de mercado iniciales que nos determinen cuál es sobre lo que tenemos que trabajar, no hacer cualquier prueba de concepto porque se nos ocurrió que es la que tenemos más fácil, o es la que nos pilla más a mano, es la que la facultad puede hacer con mayor facilidad o con menos recursos, sino la necesaria que el mercado nos dicta. Realizar la prueba de concepto, y siempre entendemos desde la Fundación Botín, debe ser un ambiente distinto, porque si algo impera es que el sentido común y las reglas del mundo empresarial o de lo que ocurre en la empresa nada tienen que ver con lo que ocurre en la universidad, en el mundo académico. Nadie puede pensar que porque de alguna forma tiene mucho sentido común, eso va a ser válido en el mundo de la empresa, en absoluto. Son otras reglas y otros intereses. Pero suponiendo que hagamos bien esas pruebas de concepto, podríamos llegar a definir un producto. Pero a ese producto todavía le queda un largo camino, por lo menos en el sector en el que yo me muevo, son ciclos muy amplios, para constituir realmente un producto comercializable, que tenga claramente una indicación, sobre todo en el campo de la biotecnología. Y es aquí donde yo he puesto ahí abajo, añadido reto, mestizaje y fracaso, porque entiendo que son los tres principios básicos del emprendimiento. Cualquier persona que quiera acometer esto, pues va a tener un reto. Es imprescindible la la pluridisciplinaridad y sobre todo que exista la cruce, que estemos acostumbrados a trabajar en común, que es poco habitual, aunque se empieza a ver, sobre todo en hospitales, en las OPIs hospitalarias, que existe un mestizaje real entre los distintos profesionales que contribuyen a valorizar y a desarrollar los productos. Esto es lo que sería tremendamente necesario durante la fase de desarrollo, que ya no estoy hablando del mundo académico, estoy hablando obviamente del mundo empresarial. El programa Mind the Gap, por tanto, es un marco de colaboración interinstitucional
siempre habla de tecnologías que sean transferibles en un máximo de 2 años, con un tope de inversión de 250.000 euros al año por proyecto, una selección y monitorización muy estricta con un comité internacional externo. Este comité internacional externo que menciono aquí no va a evaluar los proyectos están evaluados ya por las propias instituciones siguiendo una sistemática pactada, de tal forma que lo que hace este comité internacional es priorizar dónde vamos a invertir. No va a decir cuál es bueno y cuál es malo. Cualquier proyecto que llegue a este estadio ya es un buen proyecto. Y por supuesto tenemos que asegurar una gestión externa a la academia, por algo tan obvio como que mencioné antes. Si nos creemos y admitimos que las reglas del juego son otras, debemos empezar a respetarlas desde el primer momento. Y después con una estructura y un modelo siempre empresarial. No quiere decirse, insisto, que tengamos que crear una empresa. Lo ideal sería que hubiera holdings capaces de hacer esto. Tenemos nosotros desde la Fundación Botín 2 ejemplos. Uno es Axon Therapies, que es una terapia celular para Parkinson, en la cual participamos al 50% con una compañía de desarrollo que algunos de ustedes conocerán si son del sector, que es Genetrix, y que estamos con un umbral de desarrollo de unos 15 años. Es decir, nuestro ciclo ha finalizado, hemos llevado a cabo las pruebas de concepto, sabemos que podemos producir, a escala industrial y bajo GMPs el producto, y hay que iniciar el desarrollo ya de fases regulatorias, para lo cual nosotros hemos acabado como Fundación Botín, hemos acabado el ciclo y ahora será Genetrix quien tome el relevo. En el siguiente ejemplo que quiero ponerles de que esto es posible hacerse, pues es LifeLength. LifeLength es una compañía de servicios que nace en función con el CENIO, una colaboración con la doctora María Antonia Blasco, que lo que pretendemos es establecer una correlación entre la medida de los telómeros cortos de los cromosomas y determinadas situaciones patológicas o simplemente la edad cronológica y biológica del individuo, cosa que desde el punto de vista clínico puede ser importante, no solo desde el punto del wellness tan de moda hoy en día, ¿no? Esta compañía está yendo actualmente a una ampliación de capital de 10 millones de euros que esperamos cubrir en los próximos 6 meses. Pero esta ampliación de capital nos permitirá dar un siguiente paso, por cierto, pequeño. O sea, estamos todavía muy lejos de tener un mercado y tener ingresos como los que esperamos para las dos compañías, ¿no? Por lo tanto, la Fundación Botín siempre la van a ver ustedes, en el caso del programa Mind the Gap y otros programas, ¿no?, en medio de la empresa, de la institución, del investigador, con papeles que pueden ser financiar, que pueden ser coordinar, asesorar, captar una capacidad de gestión necesaria para poner en marcha los proyectos. Eso tiene mucho que ver con el emprendimiento. Nosotros no estamos activamente trabajando en promocionar el emprendimiento, pero necesitamos que eso exista y que otros lo hagan, porque los vamos a necesitar como pulmón para nuestros propios proyectos. Y, por supuesto, identificar siempre futuros socios. Los proyectos deben empezar y acabar. Debe haber un testigo. Alguien debe tomar siempre nuestro testigo y, por tanto, debemos saber quién va a estar al final de nuestro camino. Desde luego, siempre en un marco de confianza, de profesionalidad y de compromiso. No entendemos que sea otra manera de trabajar que esa. Son 3 principios básicos de cualquiera de nuestros proyectos. Las entidades colaboradoras, en lo que es el proceso de selección, que a ustedes les puede preocupar, por eso incluyo esta diapositiva y que es el programa, pues siempre realizarán una preselección interna de sus propios proyectos y avalarán ellos los proyectos a través de sus grupos de investigación. Nosotros no vamos nunca a intervenir. La Fundación revisará los proyectos para garantizar que se cumplen los criterios del programa en una primera fase. Les digo que esta convocatoria no está abierta. Estamos en una fase inicial de definición que les estoy explicando cómo va a evolucionar, verán los plazos, pero hoy por hoy esto es lo que está primando, ¿no? El Comité de Evaluación Internacional, decía, valorará proyectos y generará una lista priorizada. Los criterios de evaluación que vamos a seguir inicialmente sería un fundamento científico sólido, una transferibilidad de la tecnología en 2 años como máximo. ¿A dónde? A un segundo socio, no al mercado, un tope de inversión de 250.000 euros al año y un impacto socioeconómico evidente. El impulso que este programa tenga sobre lo que vamos a hacer tiene que ser claramente medible y además tiene que ser significativo. No se trata de que pongamos dinero para que un proyecto de investigación avance en la generación de conocimiento, sino que el dinero que pongamos y la gestión que aportamos contribuya a que de una manera decisiva se vea un cambio, un avance en lo que se pretende hacer. Los plazos que estamos preveyendo es el 15 de enero, empezaremos a recibir ya las propuestas de las entidades que colaboran inicialmente con nosotros. El 28 de febrero empezaremos a tener ya las revisiones para mandar al Comité de Evaluación, que se reúne exactamente el día 16 de abril del año 2012 y, por tanto, tomaremos la primera decisión de inversión de aproximadamente unos 10 proyectos. Esperamos recibir un proyecto por entidad colaboradora. Ahora ustedes se plantearán, ¿y luego qué va a pasar? A nosotros nos lo planteamos y trataré de ir deprisa porque no sé si ya voy justo de tiempo.
pero sí nos preocupa mucho el qué pasa luego, una vez que la Fundación entiende acabado el ciclo. Desde luego no queremos mandar proyectos al Valle de la Muerte, tan de moda hoy en día, ¿no?, donde se financian proyectos en fases muy tempranas que luego no son capaces de obtener financiación y terminan muriendo en algún sitio, en formato de spin-off o en formato simplemente de un proyecto subvencionado por un ministerio de turno o con fondos incluso privados, ¿no? Lo que pretendemos es tener muy en cuenta esto que desde luego no afecta a todos los proyectos, no afecta a todas las áreas de conocimiento. Desgraciadamente a nosotros sí. En el área de biotech lo que está ocurriendo es que la financiación se está desplazando claramente hacia la derecha, claramente hacia el mercado, de tal manera que los modelos clásicos, pues digamos, no es que fuera fácil conseguir dinero, pero digamos que se podía conseguir dinero en fases tempranas. Hoy en día, con el glamour que exigen los fondos de inversión, hacen inviable la recuperación de la inversión después en el mercado cuando los productos se comercializan. Las políticas de precios de los gobiernos sobre los productos que se comercializan, el mercado regulador, la presión es tremenda. Existe un claro abismo financiero que lo que nos está forzando es a redefinir un modelo nuevo de inversión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que poder hacerlo. Evidentemente, todos tendríamos que contribuir a desarrollar un modelo de inversión, un desarrollo que fuera mucho más sostenible, que ofrezca al inversor un riesgo aceptable y que financie, por tanto, la traslación de los descubrimientos científicos en fases tempranas, siempre hablo en fases tempranas, porque es mi posición en el mundo académico, hacia el mercado. ¿Cómo podemos lograr hacer esto? Tampoco hemos inventado nada, estamos de alguna manera incorporando la experiencia que se está llevando a cabo a nivel internacional en estas áreas, de tal forma que sería, obviamente, poniendo dinero. Sin dinero no lo vamos a conseguir, pero también hay que poner gestión. Y el factor limitante de todos estos proyectos, en nuestra experiencia y en la experiencia de otros que lo están llevando a cabo, precisamente en el mundo anglosajón, no es tan importante el dinero como la capacidad de gestión que los proyectos tienen. Por eso es mucho más importante que en este foro hablemos de esta forma y demandemos de verdad que exista una conciencia por parte de las universidades, desde las universidades realmente, en formar emprendedores, en impregnar la cultura emprendedora desde el primer curso de carrera, desde que uno entre aquí, ¿no? Desde luego, los actores que pueden financiar ese tipo de proyectos pueden ser de organizaciones sin ánimo de lucro, como nosotros, como la Fundación Botín, carecemos de ánimo de lucro, la propia administración pública, puede haber inversores privados, puede haber capital riesgo. Desde luego, si ustedes ven el tamaño de las bolitas, es obviamente proporcional a las necesidades de financiación de que cualquier proyecto va a tener según avance en su estadio. Pero lo que es muy importante es que entiendan que en todas esas fases es posible demostrar, si no se puede ganar dinero, por lo menos que se recupera la inversión. De todas maneras, yo como non-profit, lo único que quiero es impacto social, o lo que más deseo es impacto social, que la sociedad se beneficie de lo que estoy haciendo. Por tanto, no voy a medir mis retornos principalmente en términos económicos. Si consigo el impacto social, digamos que voy a estar más que contento. Y si recupero mi inversión para volver a reinvertir, todavía más contento. Este modelo es posible, igual que es posible para la administración pública, puesto que en fases tempranas tampoco hay que invertir grandes cantidades de dinero. Las grandes cantidades de dinero vendrán cuando llegue el capital riesgo, en el mundo en el que yo me muevo. Cuando haya que abordar una fase 2, o haya que abordar una fase 1-2, o incluso una fase 3. Desde luego, todos los actores que financiamos proyectos en este área tan compleja que es la biotecnología, tenemos relaciones entre todos y todos podemos intervenir en una u otra fase. Pero recuerden que, desde luego, el capital riesgo nunca va a estar en las fases tempranas porque obtiene un rendimiento superiores a sus inversiones en otros sectores que no son la biotecnología, con lo cual no van a estar aquí, si van al petróleo o otro tema, ¿no? Entonces, estamos abocados a buscar estrategias realmente innovadoras y creativas para suplir las necesidades de cada tramo de inversión. Definir papeles independientes, pero que puedan integrarse a lo largo del proceso de todos los actores que financien los proyectos, encontrar siempre un balance sostenible entre inversión, riesgo y compensación e impulsar siempre los proyectos paso a paso hacia el mercado. No se trata, la Fundación no va a poner nunca en marcha programas aceleradores, pero los programas aceleradores tienen un problema, que uno acelera mucho, pero después se para. Entonces, realmente estamos como permanentemente acelerando y desacelerando, con lo cual lo que persigue la Fundación es conseguir una velocidad de crucero constante que, desde luego, posibilite, en la medida, eso es nuestro esfuerzo, que los proyectos no paren.
no paren en su desarrollo y en su financiación para hacerlo. Por tanto, acabo las recetas básicas del menú desde la Fundación Botín, siempre es que exista una ciencia innovadora, una definición clara del producto, una asociación del producto al mercado, un sólido equipo de gestión, una propiedad intelectual fuerte, es deseable pero no imprescindible, y una estrategia financiera muy ingeniosa. Las conclusiones las han oído ustedes y nada más que decirles que desde luego les agradezco muchísimo que hayan podido atender esta presentación tan rápida y que, si es posible, se hayan podido ustedes enterar de algo. Pues muchas gracias por su atención.